Hare Krishna, bienvenidos a todos, empezando con la lectura de Chaitanya Mahaprabhu, su vida y preceptos, de Srila Bhaktivinoda Thakur Maharaj. Chaitanya Mahaprabhu, su vida y preceptos, la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Su apariencia. Sri Chaitanya Mahaprabhu nació en Mayapur, en la ciudad de Nadia, justo después del atardecer del 23 de Falguna de 1407, Shakabda, correspondiente al 18 de febrero de 1486 de la era cristiana. La luna estaba eclipsada en el momento de su nacimiento, y los habitantes de Nadia, como era habitual en tales ocasiones, se bañaban en el Bhagirathi, río Ganges. Entre fuertes victorias de Haribol, su padre Jagannatha Mishra era un brahmana sacerdote, pobre de la orden védica, y su madre Sachidevi, una mujer de carácter ideal. Ambos descendían de familias brahmanas que residían originalmente en Sylhet. Mahaprabhu era un niño hermoso y las mujeres de la ciudad acudieron a obsequiarle. El padre de su madre, Pandit Nilambar Chakravarti, un renombrado astrólogo, predijo que el niño sería una gran personalidad con el tiempo, por lo que se le puso el nombre de Vishvambar. Las mujeres del vecindario lo llamaban Gaurahari por su tez dorada, y su madre lo llamaba Nimai porque había un árbol de Nim cerca de donde nació. El niño era muy hermoso y a todos les encantaba verlo a diario. Al crecer se convirtió en un niño travieso y juguetón. Después de los 5 años ingresó en una escuela donde dominó el bengalí en muy poco tiempo. La mayoría de los biógrafos contemporáneos del señor Chaitanya han mencionado ciertas anécdotas sobre él que son simples registros de sus primeros milagros. Se dice que cuando era un bebé en brazos de su madre lloraba sin parar, y cuando las vecinas y su madre gritaban Haribol, dejaba de llorar. Así se continuaba pronunciando Haribol en la casa, presagiando la futura misión del Señor. También se ha dicho que en una ocasión en que su madre le dio dulces, comió arcillas en lugar de comida. Cuando su madre le preguntó la razón, le respondió que como todo dulce no era más que arcilla transformada, podía comer arcilla igual de bien. Su madre, esposa de un erudito, explicó que cada elemento en un estado particular tenía un uso específico. La tierra en estado de jarra podía usarse como cántaro, pero en estado de ladrillo tal uso no era posible. Por lo tanto, la arcilla en forma de dulce se podía usar como alimento, pero no así la arcilla en sus otros estados. El muchacho se convenció y admitió su estupidez al comer arcilla y acordó evitar el error en el futuro. Sus primeros pasatiempos. Se ha relatado otro acto milagroso. Un brahman en peregrinación se convirtió en huésped de la casa de Jagannath Mishra. El brahmana cocinó su comida y bendijo a los presentes mientras meditaba en Krishna. Mientras tanto, el joven llegó y comió el arroz cocido. El brahman, asombrado por el acto del joven, cocinó de nuevo a petición de Jagannath Mishra. El joven volvió a comer el arroz cocido mientras el brahman le ofrecía a Krishna mediante la meditación. El brahmana fue persuadido a cocinar por tercera vez. Esta vez todos los residentes de la casa se habían quedado dormidos y el joven se mostró como Krishna, la suprema personalidad de Dios, y bendijo al viajero. El brahman entonces se sumió en éxtasis ante la aparición del objeto de su adoración. También se ha dicho que 2 ladrones se llevaron al muchacho de la puerta de su padre con la intención de robarle sus joyas, y por el camino le dieron dulces. Sin embargo, el muchacho, ejerciendo su energía ilusoria, dirigió a los ladrones hacia su propia casa. Los ladrones, por temor a ser descubiertos, lo abandonaron allí y huyeron. Se ha descrito otro acto milagroso. El muchacho exigió y recibió de Hiranya y Jagadish todas las ofrendas que habían recolectado para adorar a Krishna en el día de Kadashi. Con tan solo 4 años se sentó sobre las ollas desechadas, consideradas impuras por su madre. Le explicó que no había cuestión de santidad o impureza en las ollas de barro desechadas después de cocinar. Estas anécdotas se relacionan con la tierna edad del señor Chaitanya hasta los 5 años. A los 8 años ingresó en la escuela de Gangadash Pandit en Ganganagar,
cerca de la aldea de Mayapur. En 2 años se volvió un experto en gramática y retórica sánscritas. A partir de entonces, sus lecturas se centraron en el estudio personal en su propia casa, donde encontró muchos libros importantes pertenecientes a su padre, quien también era un erudito. Parece que leía el Smriti, las escrituras, en su propio estudio y también el Nyaya, la lógica, compitiendo con sus amigos, quienes entonces estudiaban con el célebre Pandit Raghunath Shiromani. Después de cumplir 10 años, Nimai se convirtió en un erudito en gramática, retórica, Smriti y Nyaya. Fue después de esto que su hermano mayor, Vishvarupa, abandonó el hogar y aceptó el ashram de sannyasi. Siendo más joven, Nimai consoló a sus padres diciéndoles que les serviría para complacer a Dios. Justo después, su padre partió de este mundo. Su madre estaba profundamente afligida y el señor Chaitanya, con su habitual actitud contenta, consoló a su madre viuda. Su matrimonio y su vida social. A los 14 o 15 años, Mahaprabhu se casó con Lakshmipriya, hija de Vilabhacharya, también de Nadia. Para entonces, Nimai Pandit era considerado uno de los mejores eruditos en Nadia, renombrada sede de la filosofía Nyaya y del sánscrito. Ni hablar de los panditas shmartas, los lógicos temían enfrentarse a él en una discusión literaria. Casado, viajó a Bengala Oriental, a orillas del río Padma, en busca de riquezas. Allí demostró su erudición y obtuvo una buena suma. Fue entonces cuando predicó el Vaishnavismo a intervalos. Tras enseñarle a Tapa Mishra los principios del Vaishnavismo, le ordenó ir a vivir a Benares. Durante su estancia en Bengala Oriental, su esposa Lakshmipriya falleció a causa de una mordedura de serpiente. Al regresar a casa, encontró a su madre de luto. La consoló hablándole de la incertidumbre de los asuntos humanos. Fue a petición de su madre que se casó con Vishnupriya, la hija de Raj Pandit Sanata Mishra. Los camaradas de Nimai lo acompañaron a su regreso de una gira. Ya era tan famoso que se le consideraba el mejor pandit de Nadia. Keshava Mishra de Kashmir, quien se autodenominaba el gran Dvijavijai, llegó a Nadia para debatir con los pandits del lugar. Temerosos del supuesto pandit conquistador, los profesores de Nadia abandonaron la ciudad con el pretexto de recibir otra invitación. Keshava Mishra se encontró con Nimai en Burukanagat, Mayapur, y tras una breve discusión fue derrotado por el joven y la humillación lo obligó a marcharse. Nimai Pandit era entonces el erudito más importante de su tiempo. A los 16 o 17 años, el señor Chaitanya viajó a Gaya con un grupo de sus estudiantes y allí recibió su iniciación espiritual de Ishvara Puri, un sannyasi Vaishnava y discípulo del renombrado Madhavendra Puri. A su regreso a Nadia, Shri Chaitanya Mahaprabhu comenzó a predicar vigorosamente los principios Vaishnavas. Su naturaleza divina se manifestó con tanta fuerza que Advaita Prabhu, Shrivas Pandit y otros que habían aceptado la fe Vaishnava antes del nacimiento del señor Chaitanya se asombraron del cambio en el joven. Ya no era simplemente un Nayayika contencioso, un Shmarta pendenciero o un retórico crítico. Se desmayó al escuchar el nombre de Krishna y se comportó como un hombre inspirado bajo la influencia de su sentimiento divino. Murari Gupta, un testigo presencial, describió que él manifestó sus poderes divinos en las casas de Shrivas Pandit en presencia de cientos de sus seguidores, en su mayoría eruditos cultos. Fue en esa época que abrió una escuela nocturna de Sankirtan, el canto congregacional de los santos nombres del Señor, en el complejo de Shrivas Pandit con sus sinceros seguidores. Allí predicó, cantó, danzó y expresó toda clase de emociones espirituales. Nityananda Prabhu, una encarnación de Balarama, la primera expansión de Krishna, quien también era predicador del Vaishnavismo y acababa de completar sus viajes por toda la India, se unió a él para entonces. De hecho, una multitud de predicadores pandit del Vaishnavismo, todos sinceros de corazón, vinieron y se unieron a él desde diferentes partes de Bengala. Nadia se convirtió entonces en la sede habitual de una multitud de acharyas líderes Vaishnavas, cuya misión era espiritualizar a la humanidad con la más alta influencia del credo Vaishnava. La misión de Mahaprabhu. El primer mandato que Shri Chaitanya Mahaprabhu dio a Nityananda Prabhu y a Haridas Thakur fue
Amigos, vayan por las calles del pueblo, reciban a cada hombre en su puerta y pídanle que cante el nombre de Hari con devoción y luego vengan a informarme cada noche el resultado de su predicación. Con esta orden los dos predicadores prosiguieron su camino y pronto se encontraron con Chagai Madai, dos personajes abominables. Insultaron a los predicadores al escuchar el mandato de Mahaprabhu, pero pronto se convirtieron gracias a la influencia del Bhakti, la devoción a Krishna, inculcado por el Señor mismo. La gente de Nadia se sorprendió. Dijeron, Nimai Pandit no solo es un gran genio, sino que sin duda es un misionero de Dios Todopoderoso. Desde entonces y hasta su 23º año, Mahaprabhu predicó sus principios no solo en Nadia, sino en todos los pueblos y aldeas importantes de sus alrededores. En las casas de sus seguidores realizó milagros, enseñó los principios esotéricos del Bhakti y cantó su Sankirtan con otros Bhaktas devotos de Krishna. Sus seguidores en la ciudad de Nadia comenzaron a cantar el santo nombre de Hari en las calles y mercados. Esto causó sensación y despertó diversos sentimientos en diversos círculos. Los Bhaktas estaban muy complacidos, pero los Smarta Brahmanas sintieron envidia del éxito de Nimai Pandit y se quejaron ante Chankasi, menospreciando la reputación de Sri Chaitanya como no hindú. El Kasi fue a la casa de Srivas Pandit, rompió una mridanga y declaró a menos que Mahaprabhu dejara de criticar su religión heterodoxa, se vería obligado a imponer el islamismo a él y a sus seguidores. Esto llegó a conocimiento de Mahaprabhu, quien ordenó a los habitantes del pueblo que se presentaran esa misma tarde, cada uno con una antorcha en la mano. Así lo hicieron y Mahaprabhu partió con su grupo de Sankirtan dividido en 14 grupos. Al llegar a la casa del Kashi mantuvo la larga conversación con él y finalmente le comunicó su influencia Vaishnava al corazón tocándole el cuerpo. El Kasi lloró entonces y admitió haber sentido una profunda influencia espiritual que había despejado sus dudas y producido en él un sentimiento religioso que le infundió el máximo éxtasis. El Kasi se unió entonces al grupo de Sankirtan. El mundo quedó asombrado por el poder espiritual del gran Señor y cientos de herejes se convirtieron y se unieron a Mahaprabhu tras ese suceso. Fue después de esto que algunos de los brahmanas envidiosos y de baja mentalidad de Kulia provocaron una pelea con Mahaprabhu y se reunieron un grupo para oponérsele. Tomando sannyasa, Mahaprabhu era por naturaleza una persona de buen corazón, aunque fuerte en sus principios. Declaró que el espíritu partidista y el sectarismo eran los dos grandes enemigos del progreso. Mientras él continuara siendo un habitante de Nadia perteneciente a cierta familia, su misión no tendría un éxito completo. Entonces decidió convertirse en ciudadano del mundo cortando su vínculo con una familia en particular y con determinación tomó sannyasi, los votos de renuncia, en Katwa bajo la guía de Keshava Bharati de esa ciudad a los 24 años. Su madre y su esposa lloraron amargamente por su separación, pero aunque de corazón blando, Mahaprabhu era una persona firme en sus principios. Dejó su hogar para entregar el ilimitado mundo espiritual de Krishna a toda la humanidad. Después de su sannyasi se le pidió que visitara la casa de Adwaita Prabhu en Shantipur. Sri Adwaita logró invitar a todos sus amigos y admiradores de Nadia y trajo a Sachidevi para que viera a su hijo. Tanto el placer como el dolor invadieron su corazón cuando vio a su hijo con la vestimenta de sannyasi. Como sannyasi, el señor Chaitanya no vestía nada más que un kaupin, taparrabos y un pajirvas, cubierta exterior. Su cabeza estaba rapada y sus manos sostenían una danda, un bastón y un kamandalu, un cántaro de agua de aceta. El santo hijo cayó a los pies de su amada madre y dijo: Madre, este cuerpo es tuyo y debo obedecer tus órdenes. Permíteme ir a Vrindavana para mis logros espirituales. Madre Sachin consulta con Adwaita Prabhu y otros le pidió a su hijo que residiera en Jagannath Puri para que ella pudiera obtener información sobre él de vez en cuando. Mahaprabhu aceptó la propuesta y pocos días después partió de Shantipur hacia Orissa. Sus biógrafos han descrito con gran detalle el viaje de Sri Krishna Chaitanya desde Shantipur hasta Puri. Viajó por la ribera del río Bhagirathi hasta Chatrabok, situado actualmente en Tana Mathurapur, Puerto Diamante 20 Parganas. Allí tomó un barco y llegó hasta Prayagraj, en el distrito de Midnapur. Luego caminó a través de Balasore y Chutak hasta Puri, visitando el templo de Bhubaneswar en el camino, revelando la verdad última.
A su llegada a Puri vio al señor Jagannatha en el templo y visitó a Sarvabhauma Bhattacharya a petición suya. Sarvabhauma era un gran pandit de la época. Su conocimiento era inmenso. Fue el mejor Nayayika de su época y conocido como el erudito más erudito de la filosofía Vedanta de la escuela de Shankaracharya. Nació en Nadia, Vidyanagar, y enseñó la filosofía Niyaya a innumerables alumnos en su escuela. Se había establecido en Puri poco antes del nacimiento de Nimai Pandit. Su cuñado Gopinath Mishra presentó al nuevo sannyasi a Sarvabhauma, quien quedó asombrado por su belleza y temió que le fuera difícil al joven mantener sus votos de sannyasi durante toda su vida. Gopinath, quien había conocido a Mahaprabhu de Nadia, le tenía gran reverencia y afirmó que el sannyasi no era un ser humano común. Sobre este punto, Gopinath y Sarvabhauma tuvieron una acalorada discusión. Sarvabhauma entonces le pidió a Mahaprabhu que escuchara su recitación de los Vedanta Sutras, a lo cual él accedió tácitamente. El señor Chaitanya escuchó en silencio lo que el gran Sarvabhauma habló con gran gravedad durante 7 días, al final de los cuales el Bhattacharya dijo: Krishna Chaitanya, creo que no entiendes el Vedanta, ya que no has dicho nada después de escuchar mi recitación y mis explicaciones. El señor Chaitanya respondió que entendía muy bien los sutras, pero no podía comprender lo que Shankaracharya quería decir con sus comentarios. Sorprendido, Sarvabhauma dijo: ¿cómo es que entiendes el significado de los sutras, pero no entiendes los comentarios que los explican? Muy bien, si entiendes los sutras, por favor, dame tus interpretaciones. Mahaprabhu explicó entonces todos los sutras a su manera, sin tocar el comentario panteísta de Shankara. Con su profunda comprensión, Sarvabhauma percibió la verdad, la belleza y la armonía de las explicaciones del señor Chaitanya y se vio obligado a admitir que era la primera vez que encontraba a alguien capaz de explicar los Brahma Sutras con tanta sencillez. Admitió también que sentía que los comentarios de Shankara nunca habían dado explicaciones tan naturales de los Vedanta Sutras como los que había obtenido de Mahaprabhu. Entonces se convirtió en su defensor y seguidor. En pocos días, Sarvabhauma se convirtió en uno de los mejores Vaishnavas de la época. Cuando se difundió la noticia, todo Orissa cantó alabanzas a Sri Krishna Chaitanya y cientos de personas acudieron a él y se convirtieron en sus seguidores. Tiempo después, Mahaprabhu visitó el sur de la India acompañado en su viaje por un brahmana llamado Krishna Das. Sus biógrafos no han dado detalle del viaje. Primero fue a Kumbhakshetra, donde realizó un milagro al curar a un leproso llamado Vasudeva. Desde allí se reunió con Ramananda Raya, gobernador de Vidyanagar a orillas del Godavari, y mantuvo una conversación filosófica con él sobre el Prema Bhakti. Obtuvo otro milagro al tocar los 7 árboles tal y hacerlos desaparecer de inmediato. Fue a través de estos árboles que el señor Sri Ramachandra disparó su flecha y mató al gran rey Bali. Mahaprabhu predicó el Vaishnavismo y el Namasankirtana durante todo el viaje. En Rangashetra permaneció 4 meses en la casa de Venkatavata durante la temporada de lluvias. Allí convirtió a toda la familia de Venkata de Ramanuja Vaishnavas en Krishnabhaktas junto con su hijo, un niño de 10 años llamado Gopal, quien posteriormente llegó a Vrindavana y se convirtió en uno de los 6 Goswamis, o profeta bajo liderazgo de Sri Krishna Chaitanya. Formado en sánscrito por su tío Prabodhananda Sarasvati, Gopal Bhatta escribió varios libros sobre el Vaishnavismo. El señor Chaitanya visitó numerosos lugares del sur de la India hasta el cabo Komorim y regresó a Puri 2 años después por Pandharpur en el río Bhima. En este último lugar espiritualizó a Tukaram, quien a partir de entonces se convirtió en predicador religioso. Durante su viaje mantuvo conversaciones con budistas, jainistas y mayavadis en varios lugares y convirtió a sus oponentes al Vaishnavismo. A su regreso a Puri, el rey Praparudra y varios brahmanas pandis se unieron bajo la bandera de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sus principales asistentes. A los 28 años, Mahaprabhu viajó a Bengala hasta Gauda, en Malda. Allí conoció a 2 grandes figuras, Rupa y Sanatana. Aunque descendían del linaje de los brahmanas carnáticos, estos 2 hermanos eran considerados musulmanes debido a su continua relación con Husain Shah, emperador de Gauda. El emperador les había cambiado los nombres de Dabir Khas y Zakur Malik, y su señor los apreciaba profundamente, pues ambos dominaban el persa, el árabe y el sánscrito y eran leales servidores del Estado. Los 2 caballeros, al no encontrar la manera de regresar al hinduismo, le escribieron a Mahaprabhu en busca de ayuda espiritual mientras estaba en Puri. Mahaprabhu les respondió que iría a verlos y les liberaría de sus dificultades espirituales.
Al llegar a Gauda, ambos hermanos se presentaron ante él con sus oraciones de larga data. Mahaprabhu les ordenó ir a Vrindavana y reunirse con él allí. El señor Chaitanya regresó a Puri a través de Shantipur, donde se reencontró con su querida madre. Tras una breve estancia en Puri, partió hacia Vrindavana. Esta vez lo acompañó un devoto llamado Balabhadra Bhattacharya. Visitó Vrindavana y descendió a Prayag, Allahabad, donde convirtió a un gran número de musulmanes al Vaishnavismo con argumentos del Corán. Los descendientes de estos Vaishnavas aún se conocen hoy como Patam Vaishnavas. En Allahabad, Rupa Goswami se reunió con el señor Chaitanya, quien lo formó en espiritualidad en 10 días y le encargó ir a Vrindavana en 2 misiones. Su primera misión fue escribir obras teológicas que explicaran científicamente el Bhakti puro y el Prema. La segunda misión fue revitalizar los lugares donde Sri Krishna Chandra, al final del Dwapara Yuga, una era anterior, había exhibido su lila espiritual, pasatiempos para beneficio del mundo. Tras la partida de Rupa Goswami de Allahabad a Vrindavana, Mahaprabhu fue a Benares. Allí se alojó en casa de Chandrasekhar y aceptó su limosna diaria en casa de Tapan Mishra. Fue así donde Sanatana Goswami se unió a él y recibió instrucción espiritual durante 2 meses. Los biógrafos, especialmente Krishnadas Kaviraj, nos han proporcionado detalles de las enseñanzas del señor Chaitanya a Rupa y Sanatana. Krishnadas Kaviraj no fue un escritor contemporáneo, pero obtuvo su información de los propios Goswamis, los discípulos directos de Mahaprabhu. Jiva Goswami, sobrino de Sanatana y Rupa, quien nos legó su invaluable obra, el Sanat Sandarbha, filósofo sobre los preceptos de su gran líder. Hemos recopilado y resumido los preceptos de Sri Chaitanya de los libros de estos grandes escritores. Durante su estancia en Benares, el señor Chaitanya se entrevistó con los eruditos sannyasis de la ciudad en casa de un brahmana maharastrio, quienes los había invitado a conversar. En esta entrevista, Mahaprabhu exhibió su refulgencia espiritual que atrajo a todos los sannyasis hacia sí. A continuación se entabló una conversación. Los sannyasis estaban encabezados por su erudito líder Prakasananda Sarasvati. Tras una breve controversia, se sometieron al señor Chaitanya y admitieron haber sido engañados por los comentarios de Shankaracharya. Era posible incluso para los eruditos oponerse al señor Chaitanya, pues había algo especial en él que conmovía sus corazones y los hacía llorar por su progreso espiritual. Los sannyasis de Benares pronto se postraron a los pies del señor Chaitanya y pidieron su kripa, la misericordia. El señor Chaitanya entonces predicó Bhakti puro y infundió en sus corazones amor espiritual por Krishna, lo que los obligó a abandonar los sentimientos sectarios. Tras esta maravillosa conversión de los sannyasis, y todo Benares se convirtió en Vaishnava, y todos realizaron Sankirtana con su nuevo señor. Tras enviar a Sanatana a Vrindavana, Mahaprabhu regresó a Puri, viajando por la selva con su compañero Balabhadra. Balabhadra relató que Mahaprabhu había realizado muchos milagros en su camino a Puri, como hacer bailar a tigres y elefantes al escuchar el nombre de Krishna. Desde su 31º año, Mahaprabhu residió continuamente en Puri en casa de Kashi Mishra, hasta su desaparición a los 48 años durante el Sankirtan en el templo de Tota Gopinath. Durante estos 18 años su vida fue de firme amor y devoción. Estuvo rodeado de numerosos seguidores, todos ellos Vaishnavas de la más alta jerarquía, que se distinguían del común de la gente por su carácter puro y erudición, firmes principios religiosos y amor espiritual por Radha y Krishna. Swarupa Damodar, conocido como Purushottama Acharya, durante la estancia de Mahaprabhu en Nadia, se unió a él desde Benares y se dedicó a su servicio como secretario. Ninguna obra de poeta o filósofo podía presentarse ante Mahaprabhu sin que Swarupa Damodara la reconociera como pura y útil. Ramananda Raya era su segundo confidente más íntimo. Tanto él como Swarupa Damodara cantaban mientras Mahaprabhu expresaba sus sentimientos sobre un punto de adoración. Paramananda Puri era su ministro religioso. Mahaprabhu dormía poco. Sus sentimientos lo llevaban cada vez más lejos en el firmamento de la espiritualidad día y noche, y todos sus admiradores y seguidores lo observaban en todo momento. Adoraba, se comunica con sus misioneros en Vrindavana y conversaba con los religiosos que acababan de visitarlo.
Cantaba y danzaba sin preocuparse por sí mismo y a menudo se sumía en la beatitud religiosa. Todos los que acudían a él lo veían como el dios de la hermosura, apareciendo en el mundo material para beneficio de la humanidad. Recordaba con amor a su madre en todo momento y le enviaba a Mahaprayada, la comida ofrecida al Señor, de vez en cuando con quienes iban a Nadia. Era de naturaleza sumamente amable y la humildad era la personificación de él. Su dulce presencia llenaba de alegría a todos los que entraban en contacto con él. El señor Chaitanya designó a Nityananda Prabhu como misionero a cargo de Bengala. Envió a 6 discípulos, los Goswamis, a Vrindavana para predicar en el interior del país. Castigó a todos sus discípulos que se desviaron de la vida santa. Esto lo hizo notablemente en el caso de Chota, el menor Haridas. Nunca dejó de impartir las instrucciones adecuadas a quienes las solicitaban. Esto se vio en sus enseñanzas a Raghunatha Dasa Goswami. Su trato con Haridas el mayor demostró cuánto amaba a los hombres piadosos y cómo desafiaba las distinciones de casta ante la hermandad espiritual. Srila Bhaktivinoda Thakura Ki Jai, Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Hari Bol.